Saludos mi gente, buenas noches, Dios le bendiga a todos. Le saludamos y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues por aquí estamos, vamos a seguir esta noche, vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos, lo cual le hemos dicho que el libro de los Hechos es muy importante porque en él es que queda establecida la iglesia, en él es que hay tantos casos trascendentales en la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, ahí es que ya Jesucristo el Señor le da las últimas instrucciones a Pedro, especialmente a los discípulos, a los que estaban con él. Y ahí es que los discípulos reciben el Espíritu Santo, lo cual es la señal de que usted ha nacido de nuevo, de que usted está viviendo una nueva vida, porque el Espíritu Santo es el que sustituye al Espíritu que usted y yo nacemos. Lamentablemente estas palabras no le gustan a la gente escucharla, pero esa es la realidad de la vida. Usted y yo nacemos con el espíritu malo, lamentablemente, y ahí es por eso que usted puede ver el cambio que ocurre en la persona cuando nace de nuevo, cuando se convierte al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También aquí vemos que Pedro es el que sale siempre a defender, el que saca la cabeza, siempre como el líder. De ahí es que la iglesia grande dice que Pedro fue el primer papa, lo cual nunca Pedro fue papa, porque el papado nunca existió en la verdadera iglesia de Jesucristo. El papado ocurrió después de la corrupción en la iglesia grande, gloria a Dios. Pues vamos entonces a darle un repaso donde quedamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Recuérdense que siempre le decimos a ustedes que a Jesucristo lo mataron sus peores enemigos, los enemigos de Jesucristo y sus peores enemigos, lo de usted que nos está escuchando ahora, esos son sus peores enemigos. ¿Quiénes fueron? Jesucristo vino a demostrarle al mundo que los pensamientos, los principios, los designios del hombre no están de acuerdo con Dios. Los judíos estaban esperando la promesa de que Jesús lo iba a redimir a ellos, pero lamentablemente lo mataron porque ellos estaban esperando a que el Jesús que ellos estaban esperando era un Jesús que venía a mocharle la cabeza literalmente a todo el mundo y a dejar los judíos libre, a hacer un cerco. Ustedes son los míos y ni los mosquitos me los pican. Entonces este hombre viene y se viste de humildad, no tiene dónde nacer, nace en un pesebre, en una cajita de echarle comida a los animales. Su entrada triunfal la hace en un burriquito. Ellos estaban esperando un rey con todos los poderes, y por eso fue que a él lo mataron. A Jesucristo lo mataron porque él se entregó para que lo mataran, porque usted y yo no podíamos heredar el reino de los cielos. Usted y yo no podíamos entrar al reino de los cielos. No había nadie que rindiera las cualidades para pagar por el pecado del hombre, y por eso fue que el mismo Dios tuvo que hacerse un hombre en el vientre de María. Eso se lo tenemos que repetir siempre. Entonces ahí quedó pago la deuda del hombre, y ya Jesucristo está a la diestra de Dios, allá en su trono, intercediendo por nosotros, esperando a que se cumpla el tiempo que ellos tienen predeterminado para ejecutar el plan de salvación. Mientras tanto, el enemigo sigue con su agenda en desarrollo, lo que se llama el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Usted está viendo nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Los cambios que van a haber, y en el futuro va a haber un solo presidente a nivel mundial, un solo presidente. Por eso le decimos a ustedes que lo están entrenando con el asunto de la puya y del bozal. ¿Por qué? Porque cuando surja ese
hombre que dice la Biblia que va a ser puesto por el mismo diablo, va a ser mandatorio que todo el mundo tenga que tener un sello en la mano derecha o en la frente. Entonces, sin eso, usted no va a poder hacer nada. Pues por eso es que lo están entrenando con el asunto de la puya y el bozal, porque sin eso usted no puede comprar ni puede hacer nada de esas cosas. A pesar de que a ellos se le cayeron sus planes, porque nosotros los que tenemos la mente abierta, nosotros los que estamos en vela, nosotros los que sabemos de la Biblia, nosotros los que tenemos conocimiento del mundo espiritual, pues nosotros nos paramos, fuimos muchos los que nos paramos, y por eso, pero la agenda sigue en desarrollo. Por ejemplo, ahora mismo vemos que bueno mencionar que la Biblia dice que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Por ejemplo, el presidente malo, el que lo llaman malo porque estaba peleando con ese sistema, pues hoy tenemos que agradecerle a él que la Suprema Corte de aquí de los Estados Unidos pues falló en contra del aborto, De ahí es que ha venido, por eso es que siempre le hablamos de los dos reinos y que son dos espíritus, y que esos dos espíritus buscan cuerpo, buscan gente humana, unos para promover el bien, como lo hacemos nosotros predicando el Evangelio de Jesucristo, y el otro para hacer el mal. A la mujer la enfrascaron en un fracaso supuestamente como una salida, lo que le llaman la liberación femenina, donde la mujer no necesita hombre, donde la mujer puede hacer lo que le dé la gana, donde la mujer puede tener sexo depravado y lo puede matar con el aborto y con todas esas cosas. Y usted ve en la condición que nos encontramos hoy en todos los estándares de la vida cotidiana, tanto político, social, económico, moral y todas esas cosas. Y usted ve que todo eso viene de una fuente, eso no viene de así al azar, eso no viene eso viene de el bien y el mal, viene de los dos espíritus, gloria a Dios. Pues vamos a seguir entonces enseñándole la Biblia, gloria a Dios. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 3 vamos a leer, dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, le pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, ¿quién fue que le dijo? Pedro, el líder que Jesucristo dejó, de ahí es que le llaman el primer papa. Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí vemos de nuevo que Pedro fue el que le dijo. Otra vez. Dicho esto, Pedro, otra vez de nuevo, lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos al templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a darle un repasito aquí. Aquí lo primero que vemos es que Pedro y Juan, Pedro el líder que deja la iglesia, y Juan era prácticamente el segundo líder, porque a Juan se le llamaba el discípulo amado, el que se recostaba en los brazos, en los pechos del maestro. Y ellos iban a la hora de la oración, tenían una hora para orar, o sea que teníamos que sacar un tiempo para orar. Tenían un cojo allá, ¿para qué? Para que pidiera limosna. Ustedes saben que eso lo usan como negocio muchas veces.
Y este cojo, cuando llega Pedro, le pide una limosna cuando ellos van entrando. Pedro le dice que lo miren, y entonces Pedro le dice, cuando él está esperando que le va a dar una limosna, le dice: yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Señor, levántate y anda. Eso es algo que tenemos que destacarlo aquí. Recuérdense que a Jesús lo mataron porque su lenguaje, sus ideales, sus principios no encajaban con los de aquí, de este mundo, porque el príncipe de este mundo, usted sabe que el que domina, el que guía, el que dirige este mundo, pues se llama Satanás, usted lo sabe. Entonces aquí hay algo que usted y yo como iglesia tenemos que estar muy claros, lo que nos llamamos ser siervos de Jesucristo el Señor, que usted y yo no tenemos que tener nada en este mundo. ¿Suena duro eso? Sí, suena duro, porque ahora la iglesia carnal, la iglesia moderna, la iglesia de estos tiempos, es una iglesia que cree que la prosperidad y el crecimiento económico, eso es lo que te garantiza, y eso no es lo que te garantiza. Lo que te garantiza a ti, tu salvación, es lo que tú haces detrás de la cortina, es lo que dice Dios detrás de la cortina. Cuando nadie te ve, que el único que te ve es Dios, que tú tienes la oportunidad de tomar decisiones, hacer cosas ocultas, hacer cosas sucias, por así llamarla, hacer negocios oscuros, hacer trampa, hablar mentira, hacer cosas escondidas, y todas esas cosas, esas son las cosas que valen delante de Dios. Y tú y yo tenemos por consecuencia la garantía de nuestro bienestar aquí en la tierra, porque de eso se trata el Evangelio. Pero usted y yo no estamos llamados a acumular riquezas. Usted y yo estamos llamados a tener bendiciones, y esas bendiciones cuentan como bendición, valga la redundancia, es cuando tú y yo lo tenemos, como cuando no tenemos nada, cuando le damos a los pobres, cuando pagamos nuestros diezmos, nuestra ofrenda, cuando hacemos el bien, cuando cooperamos con la obra de evangelismo, cuando esta emisora, por ejemplo, que nosotros estamos transmitiendo por ella ahora mismo, los que nos están escuchando por la radio, usted puede mandar una ofrenda aquí. Recuerde que no pedimos, le estamos diciendo cómo es que funciona el dinero del reino, ¿entiende? Los que nos llamamos hijos de Dios, nosotros somos los que tenemos que defender los negocios de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es el negocio de Dios? Ganar almas, ponernos en el lugar que usted y yo estábamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la vida del hombre, del que se llama ser hijo de Dios. Pues entonces viene Pedro y le llama y le dice: yo no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Señor, pues levántate y anda. Bueno, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que Jesucristo el Señor, Pedro se dejó usar por Jesucristo el Señor, y el cojo se levantó saltando y adorando al Señor. Para eso es que usted y yo estamos llamados. Por eso es que siempre le decimos a usted que los religiosos y los políticos son sus peores enemigos. Los políticos son los que se ganan todo el dinero suyo y el mío son ellos que se los roban, ¿entiende? Y los religiosos son la otra cara de la moneda, que ellos son los que reciben el primer dinero, el primer presupuesto que tiene que hacer los gobiernos que están por debajo de la iglesia grande, con la dictadura, una constitución que ellos tienen. Pues ese es el primer presupuesto que ellos tienen que sacar. Entonces, aquí vemos que las iglesias no son para que usted vaya simplemente a cumplir un horario. En las iglesias, en la iglesia que se llama la verdadera iglesia de Jesucristo, tienen que pasar cosas como esta. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando los hombres y mujeres de Dios hablan inspirado por el Espíritu Santo, pues tienen que pasar cosas en su vida.
Eso de usted ir a una iglesia, llamada iglesia, y usted seguir haciendo lo mismo, usted está desperdiciando su tiempo. Usted que dice que no lee la Biblia, que usted no puede leer la Biblia porque se pone loco. Usted que van y le dan un discurso lleno de disparate y usted sale de ahí igualito y sigue haciendo lo mismo, sigue hablando la misma mentira, sigue murmurando a sus hermanos, sigue jugando su quiniela. Ese es el robo más grande que tienen los políticos y los ricos. Ese asunto de los juegos de azar, cualquier juego de azar, las quinielas, los dados y qué sé yo cuántas cosas por ahí se usan. Todas esas cosas son esas son los peores. Entonces, si usted va a una iglesia y sigue haciendo esas cosas y sigue teniendo también lo que siempre le hemos dicho, sigue adorando imágenes, adorando muñequitos, adorando diosesitos fabricados, lamentablemente usted no conoce a Jesús. Usted no conoce a Dios porque Dios es invisible. Si usted tiene relaciones sexuales sin contraer el vínculo del matrimonio, usted no puede decir que usted es hijo de Dios porque usted practica el pecado. ¿Entiende? Porque todos somos pecadores. Ahora, lo que usted no puede es practicar el pecado. Y también cuando usted fuma. Cuando usted fuma lo podemos ver de las dos vertientes. Lo podemos ver como un pecado porque usted no puede destruir su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero también cuando usted fuma, cuando usted usa cualquier tipo de vicio, usted lo hace porque tiene una necesidad que cubrir dentro de su interior, de lo más profundo, y usted lo quiere cubrir con el cigarrillo, con el juego, con la vida loca, con el alcohol y con esas cosas, y lamentablemente usted no puede cubrirlo, tiene que seguirlo haciendo, porque lo que usted anda buscando es la vida, la resurrección en Jesucristo el Señor, el Espíritu de Dios que vuelva a usted y el mismo Dios se entre en la persona del Espíritu Santo en usted y usted comienza a vivir una vida nueva. ¿Me entiende? Esto no es así como se ve, esto es bastante complicado. O sea, no es complicado, porque por lo menos tenemos el libro que nos da las reglas de juego para que usted y yo podamos cumplir, tratar de hacer lo mejor para cumplir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos ciertos principios que Pedro le dijo, claro, no tengo plata ni oro. Eso no es lo que caracteriza a un hijo de Dios, usted tener dinero. Usted tiene que tener la gracia, el poder y la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que nos garantiza a nosotros la salvación. Y eso es lo que da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios. El hecho de que usted ande en jipeta y con relojes y con todas las porquerías de este mundo, eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Entiende? Usted puede ser prosperado. Claro, vivimos un evangelio moderno. Vivimos un evangelio que aparentemente ahora se caracteriza, la bendición de Dios se caracteriza por lo efectivo y por lo material, pero eso lo dice el diablo, ¿entiende? Eso lo dice el diablo, así que tenga mucho cuidado. Eso es muy fácil, Usted nada más tiene que preguntarse, mirar su agenda escrita, su mente o su interior, y mirar qué usted tiene, cuál es la prioridad de su vida, qué usted piensa, qué dice Dios de usted. Aunque usted tenga lucha, tenemos lucha, vivimos en un mundo de lucha, y por eso fue que Jesucristo dijo, no se afanen por nada, porque cada día va a traer su propio afán. Todos los días de nuestra vida va a haber un problema que tenemos que resolver, va a haber una situación que resolver, y hay de aquellos, pobres de aquellos que se le esté cumpliendo lo que dice la palabra, que los propios enemigos van a hacer lo de nuestra propia casa. ¿Entiende? Esto no es lo que se ve. Esto no es lo que se ve. Así es que por aquí se predica un evangelio que es un evangelio demasiado crudo, pero yo hago mis cosas a la luz de Dios. ¿Usted me entiende? Yo no puedo venir aquí a complacer gente. Yo tengo que hablar lo que dice Dios en la palabra, y recuérdese que se lo hablamos con garantía. Se lo hablamos con garantía. Lo que nosotros decimos por aquí lo defendemos donde quiera, ¿te entiendes? Porque por aquí se hablan cosas puras. Gloria a Dios. Pues vamos a seguir entonces. Aquí ya vemos los principios. Aquí Pedro y Juan tenían una hora para ir a orar.
Pedro llega sin nada, le dice, no, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, el poder de Dios. Aquí hay un milagro, que tienen que ocurrir los milagros. Cuando se predica la palabra, cuando un hombre habla bajo la unción del Espíritu Santo, tienen que producirse los milagros, tienen que producirse los cambios en nuestras vidas cuando se predica la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces vamos en el capítulo 3, versículo 11. Dice, el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, y toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama el pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, le dijo, ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiésemos sanado a este hombre y hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o de nuestra piedad? Bueno, aquí hay otro principio muy claro. Cuando nosotros hablamos una palabra y esa palabra llega a su corazón, que penetra y que produce cambio, o que hay un milagro físico, pues es la gloria de Dios. Usted no nos puede felicitar a nosotros de nada, porque nosotros somos siervos inútiles. Cuando nosotros terminemos de hacer nuestro trabajo, dice la Biblia, que somos siervos inútiles, o sea que no hemos hecho nada, porque la gloria es de Dios. ¿Entiendes? Pedro lo dejó claro aquí. ¿Entiendes? Por eso es que decimos siempre que Pedro nunca fue ningún papa, porque Pedro nunca aceptó que le vinieran a dar besitos y abracitos y a moverle la colita, porque Pedro, eso lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. Entonces dice, Pedro continúa con el discurso y le dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara un criminal, y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Eso es algo que es obvio. Usted quiere tener seguidores en Facebook y en YouTube, dígale cosas a la gente que le calienten los oídos, cosas que ellos quieran oír. ¿Entiendes? Aquí a Jesús lo mataron. Miren, lo tenían en el patio a Jesús, y tenían un criminal. Y Pilato no encontró nada de que acusar a Jesús, porque Jesús no tenía pecado. Jesús no era un delincuente. Jesús no vino, a Jesús no lo mataron por flojo ni por débil. A Jesús lo mataron porque Él tenía que morir para que usted y yo pudiéramos heredar el reino de los cielos. Jesús tuvo que morir para que por medio de Él usted y yo nos reconciliemos con Dios, porque usted y yo nacemos siendo hijos del diablo. Esa es la palabra que le pica, pero usted tiene que saberla. Se la tengo que decir. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no hubiésemos sido salvos ninguno. Y si usted no viene por medio de Jesús para usted llegar a Dios, para usted reconciliarse con Dios, sus pecados tienen que ser confesados delante de Jesús, a Él por fe. Y luego tiene que venir y bautizarse de pies a cabeza, no las goteritas de agua que le echan, esa es otra. Ni le puede perdonar un hombre los pecados, ni el bautismo de las goteritas de agua sirve tampoco. ¿Entiendes? Jesús se bautizó a los 30 años y fue de pies a cabeza que se bautizó, y Jesús vino como maestro. Gloria a Dios. También podemos ver aquí que sí, eso es lo que podemos ver aquí. Entonces vamos a seguir hablando. Vimos que entonces Jesús, Pilato no encontró ningún pecado. Pilato quería soltar a Jesús. El pueblo, como no le gusta que le digan la verdad, le dice, no, suelta a Barrabás, el criminal. Pero a Jesús, yo me figuro gente diciendo hoy día, mátalo, ese delincuente, de todo le decían.
¿Entiendes? Porque así somos nosotros. No, por ejemplo, vamos a suponer los políticos. Esos políticos que no han gobernado del 96 para acá, que son ladrones de pura cepa, que se lo han robado todo. Esos políticos siguen siendo los líderes. Gente que entraron sin un peso, endeudados ahí, que hedían a barraquito amarrado debajo de una mata de aguacate, y hoy son los líderes porque se lo han robado todo. Pero un delincuente que se viste de pastor, se entra como pastor y se roba cualquier cosa y hace la desfachatez que hace, pues porque claro, es un delincuente. Entonces, pero ya el evangelio no sirve porque un delincuente se vistió de pastor, porque así somos. Eso fue lo que pasó con Jesús y con Barrabás. Suelten a Barrabás, el criminal, el delincuente, pero Jesús mátenlo como un perro. Así somos. Así somos. A usted, sí, usted puede ser hijo, usted hijo de Dios. Claro, no importa, todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Eso es lo que a la gente le gusta que le digan, la mentira. ¿Entiende? Usted puede hacer todo lo que le dé la gana. Usted puede vivir la vida como le dé la gana. Y después usted le lleva el dinero al cura para que le haga una misa y lo saque de pena y lo lleva a descansar y usted se va para el cielo. Y eso es lo que a la gente le gusta. Entonces, usa el sentido común. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Si todos somos hijos de Dios, ¿a qué vino Jesús a morir? Esa es una pregunta. Le voy a hacer la otra pregunta. Si todos somos hijos de Dios, ¿por qué tiene usted que ir para un purgatorio y después ir a pagar una misa para que lo saquen de pena y lo lleven a descansar? Los hijos de Dios van derechito para el cielo. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Entiende? Entonces dice también, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo ha dado la autoridad al Hijo de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice, y no se maravillen de estas cosas, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Entiendes? Ahí no habla de ningún purgatorio. Los que están en el purgatorio lo van a sacar con una grúa de allá. No, eso no existe. El purgatorio no existe. Y estamos dispuestos como hombre, como siervo de Dios, como usted quiera, para demostrarle eso a quien sea, que no existe el purgatorio. ¿Entiende? El purgatorio fue que un hombre llamado Giovanni de Medici, el Papa León X, se robó todo el dinero del Banco del Vaticano. Entonces tuvo que vender los perdones de pecado, o sea, las indulgencias. Y con eso entonces fue que se pudo recuperar el dinero que ellos se habían robado. ¿Entiende? Usted tiene que ser muy buena gente, muy demasiado buena gente. Si yo hubiese estado en mi estado anterior, yo le hubiese dicho que usted tiene que ser muy tonto y muy prácticamente estúpido, pero yo no le voy a decir eso ya hoy día, porque yo lo respeto a usted, pero usted tiene que ser muy, pero muy, yo no sé ni cómo decirle, de que usted va a creer que a Jesucristo lo mataron y usted se va a ganar la vida eterna con pagarle una misa a un delincuente. Eso I'm sorry. Gloria a Dios. Entonces, aquí seguimos. Aquí ya Pedro le habla del discurso a ellos, de que ellos querían soltar el Pilato quería soltar a Jesús, pero ellos no quisieron, querían que le soltara el delincuente. Gloria a Dios. Bueno, dicho sea de paso, saludamos a nuestro pastor y amigo, Pastor Lucas. Gracias por escribirme, Pastor. Lo bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gracias por apoyarnos. Si usted quiere compartir el mensaje, pues hágalo. Se puede sentir libre para eso. Gloria a Dios. Entonces, aquí Pedro sigue con el discurso y le dice
a ellos que en vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que le soltaran al criminal. Y así mataron ustedes al que nos da la vida. Pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Aquí vemos que Pedro negó a Jesús anteriormente, pero después que recibe el Espíritu Santo, aquel que Jesús le prometió, que dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí Pedro ya no tiene miedo. Y ese es otro principio que tiene que tener el hombre que se llama ser siervo de Dios en esta vida. Usted y yo no estamos llamados para decirle cosas que le guste a nadie. Gloria a Dios porque Dios nos puede utilizar para una palabra de bendición, de levantamiento, de lo que sea, pero usted y yo no podemos andar con... Cuando usted no encuentra oposición y usted encuentra que le están haciendo mucho coro y mucho amigo, revísese porque usted no está removiendo las puertas del infierno. Usted está siendo cómplice del infierno. Tenga mucho cuidado con eso. Aquí Pedro lo demostró. Y le dijo, y así mataron ustedes al que nos lleva la vida, pero Dios los resucitó y de eso nosotros somos testigos. ¿Entiende? Y dice, y lo que ha hecho cobrar fuerza a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. El paralítico se levantó por la fe en el nombre de Jesucristo el Señor. El único que puede sanarlo a usted físicamente, el único que lo puede sanar a usted de la depresión, el único que puede eliminar en usted la vida, los vicios de la vida, usted que juega el juego de azar, usted que tiene ese vicio de la vida loca, de la vida sexy, de la vida el sexo depravado, usted que tiene que fumar, que tiene que tomar alcohol, eso solamente lo puede romper Jesucristo el Señor en la cruz de Calvario. Es bueno que usted sepa eso. Y dice, lo que ha hecho cobrar fuerza a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en Jesucristo. Esa fe en Jesús es lo que ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Aquí no hay más nadie. ¿Usted quiere salvarse? Jesús. ¿Usted quiere sanarse? Jesús. ¿Usted quiere ir al cielo? Jesús. ¿Usted quiere ser prosperado? Jesús. ¿Usted quiere conseguir paz? Jesús. No hay nadie que le pueda resolver ningún tipo de problema que no se llame Jesús. Y se lo vamos a dar un salto ahora para que ustedes vean lo que nosotros le decimos a ustedes, que los religiosos y los políticos son sus peores enemigos. Le vamos a dar un salto y se lo vamos a demostrar aquí en la Biblia para que ustedes vean. Y dice, así, ya sé, hermanos, que cuando ustedes y su jefe mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Eso era por inocencia. Recuérdense que Jesús murió porque él tenía que morir, como siempre se lo he dicho. Y dice, pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Eso era anunciado por Dios. Pero eso, dice, por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él borre sus pecados. Oiga bien, escuche bien. Pedro le está hablando, no es con niños que está hablando. Pedro está hablando con hombres y mujeres. Escuche bien la conversación. Dice, escuche bien. Ya sé, hermano, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de ese modo lo que había anunciado antes por medio de sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él borre sus pecados. Usted es con gente mayor que está hablando, no es con niños. Y dice, y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándole a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes, aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. O sea, hasta que Dios es el que sabe. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que tenemos que predicar este evangelio para que nadie tenga excusa. Para que usted no tenga excusa. Usted sabe que nada más Jesucristo el Señor. Y lo que usted tiene que perseguir es las cosas invisibles.
Esos diosecitos que le cuelgan en la pared, que se lo fabrican a usted, olvídese de ese basurero. Olvídese de esos basureros, porque eso se lo hacen los tigres para ganarle su dinero y meterle al diablo en su casa. Eso es lo que se esconde detrás de eso. Entonces, miren lo que dice. Y dice, Moisés anunció a nuestros antepasados, el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Ahí está hablando Moisés. Moisés fue el que lo sacó de Egipto, al pueblo de Israel. Entonces dice, mire lo que dice, Moisés le está hablando y le dice, Dios le va a levantar, Dios le prometió al pueblo que le iba a levantar otro profeta como yo. O sea, yo lo saqué de Egipto. Pero entonces mire esto aquí, dice, obedezcan en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. O sea, aquí está hablando de Jesucristo el Señor, que Dios le iba a levantar un profeta, y el que no creyera en él, pues iba a ser arraigado. ¿Entiendes? Porque que no hay más nadie. Es Jesús el único que puede salvar. Y dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las naciones del mundo serán benditas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlo, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. ¿Entiende? Aquí queda demostrado primeramente, mire bien, lo que queda demostrado aquí. Cuando Dios le dice a Abraham que por medio de su descendencia iban a ser benditas todas la familia de la tierra, era porque Jesús iba a nacer como descendiente de Abraham según la carne, el hijo de María, el hijo de María, porque Jesús es Dios, pero se hizo hombre en el vientre de María. Entonces, por medio de la descendencia de Abraham, Jesucristo como hijo de María es el que va a bendecir a todas las naciones de la familia de la tierra. Mire lo que dice. Dice, todas las naciones del mundo serán benditas por medio de tu descendiente, le dijo Dios a Abraham. Y dice, cuando Dios resucitó a su hijo, lo envió primero a ustedes. Dios le está hablando a los judíos, a los que Dios le hizo la promesa. Entonces dice, primero los envió a ustedes para bendecirlo, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. O sea, que ellos no nacieron siendo hijos de Dios. Y ese es el cuentecito que a usted le ponen. ¿Entiende? Y por eso es que lo tienen envuelto. Imagínese usted, usted y yo nacemos con un espíritu malo, que no sabemos hacer el bien, y nos dicen que somos hijos de Dios. Y usted y yo hacemos lo que nos da la gana y seguimos siendo hijos de Dios. Pero como dicen los tigres, más bueno que es así. No, hermano, entonces mire bien ahora, vamos a entrar en materia, en el capítulo 4. Oiga bien lo que le pasa, usted va a escuchar ahora lo que le pasó a ellos porque oraron por un enfermo y lo sanaron. Recuerden que les repetimos que los políticos y los religiosos son sus peores enemigos. Ustedes que se matan por los políticos, miren cómo viven ellos. Miren cómo viven ellos, haciendo que robándole el dinero suyo y el mío, son ellos que se los roban. Y miren la buena vida que se da, mientras que ustedes se viven matando por ellos. ¿Por qué? Lo que no saben de la Biblia. Lo que no saben de la Biblia siempre tienen un candidato político. Yo les recomiendo a usted que lea a Primera de Samuel, capítulo 8, y usted se va a dar cuenta que ninguno de los políticos sirve. Los hombres serios no se meten a política, los hombres serios no progresan en política, lamentablemente. Eso es una pura verdad. Recuerden que aquí no estamos para andar complaciendo peticiones. Vamos a ver entonces lo que le pasa a Pedro y a Juan, porque oran por un enfermo y se sana el enfermo. Cheque ahora para que usted vea. Mire eso. Hechos capítulo 4. Vamos a seguir. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Hechos. Mire lo que dice. Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes. Oiga, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Ahí está junto lo que se le llamaba el Sanedrín. El Sanedrín eran un grupo de 71 hombres que ellos eran los que las autoridades
religiosas y políticas. Ellos eran los que controlaban el pueblo en todo el sentido de la palabra. Y se le llegaron cuando Pedro y Juan habían sanado al hombre. Y le dice, y estaban enojados, oiga bien, estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrado en el caso de Jesús. Oiga, los religiosos no quieren que usted sepa eso. Los religiosos quieren que usted viva una vida monótona, una vida como que usted, es más, los religiosos lo hacen que usted haga voto de pobreza. Eso de que es servirle a Dios, usted ser pobre, y eso es una maldición. Eso es una maldición. Si usted quiere, no puede escribir por YouTube, no puede escribir por aquí por Facebook, no puede escribir por WhatsApp, y yo se lo demuestro que la pobreza eso es una maldición. Eso es una maldición. Y las enfermedades en el 99% de los casos vienen de cosas muy profundas que tenemos que explicárselas un poquito más despacio para no confundirlo, ¿entiende? Pero son maldiciones también en la mayoría de los casos, al menos que usted no lea, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, que es posible que le demos un repaso a eso. Vamos a ver, hay enfermedades que Dios permite que lleguen a nuestras vidas para Él glorificarse en ellas, ¿entiende? Pero a usted le enseñan que usted lo que tiene que hacer es beber pastillas y envenenarse, pero si usted ora y si usted tiene fe en Dios, pues Dios lo puede sanar. Mire, entonces mire lo que dice aquí. Dice, vamos a leer, se lo voy a leer de nuevo. Dice, todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos, los religiosos, los jefes. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. O sea, Jesús se hizo hombre, murió en la cruz de Calvario y resucitó para que usted y yo entendamos también. Eso el ministerio de Jesús es un ministerio amplio. Por eso fue que la Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces el ministerio de Jesús es un ministerio amplio, amplio. Entonces, primeramente, Jesús muere para que usted y yo nos pudiéramos salvar, pero resucita también para que usted y yo vivamos con esperanza de que usted y yo vamos a resucitar un día, y que usted y yo no venimos a este mundo como un pasatiempo, como algo, y que ya después que usted y yo nos morimos, ya desaparecimos y ya ahí se terminó el problema. No, los problemas humanos terrenales se terminan, pero de allá para allá abajo es que la cosa es grande. Después que usted y yo no vamos a la tumba, ahí es que comienzan los problemas grandes. El que se fue con esa mentalidad de aquí, creyendo que goza tu vida y que date la buena vida, ahí se comió, oiga, ahí se comió usted un cable. Gloria al nombre del Señor. ¿Ustedes me están escuchando bien? Gloria a Dios. Los que están por aquí por Facebook, ¿me están escuchando bien? Porque veo como que no sé si estoy seguro que me están escuchando bien. Gloria a Dios. Ajá. 570, 15. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir entonces. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que ya en Jesús quedó demostrada la resurrección. Usted y yo vamos a resucitar un día. El que no sea levantado en la nube cuando venga Jesús en el rapto, pues entonces va a resucitar. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, parece que hay un problemita aquí, gloria a Dios. ¿Me están escuchando por ahí? Gloria a Jesús. 5, 70, 15. Gloria a Dios.
5, 70, 15, 15. Hola, hola. Hola, hola. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir entonces. Si nadie dice nada, creo que me están escuchando entonces. Gloria a Jesús. Entonces dice, los arrestaron y como ya era tarde, lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Oiga bien, aquí estamos mirando lo que Jesús, lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a Pedro y a Juan, porque ellos habían sanado a ese enfermo, gloria a Dios. Entonces, vemos, gloria a Dios, vemos entonces que dice que lo arrestaron y como ya era tarde, lo metieron en la cárcel, hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó cerca de 5,000. Gloria a Dios. Entonces, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes, y ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolo en medio de ellos le preguntaron. Oiga bien, oiga lo que le estamos diciendo, que cayeron presos, lo metieron preso porque habían sanado al paralítico. Gloria a Dios. Y mire, los llevaron, le ordenaron que le llevaran a Pedro y a Juan, poniéndolo en medio de ellos, le preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? O sea, lo están interrogando porque sanó a un enfermo. Oiga bien, porque sanaron a un enfermo. Entonces aquí viene el asunto que siempre le hemos dicho a ustedes. ¿Por qué a usted le dicen que Pedro es el primer papa? ¿Por qué? Porque la iglesia, Dios, Jesucristo se la dejó a Pedro. Entonces mire lo que dice. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oiga bien, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. O sea, ese Jesús que ustedes mataron, ese fue el que lo sanó a él. Entonces dice, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. O sea, la pieza principal de la iglesia es Jesucristo el Señor. Y dice, escuche bien ahora lo que dice aquí. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Oiga bien, ¿qué es lo que dice? Que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Lamentablemente, no hay ningún otro hombre en el cual usted y yo podamos ser salvos. Por eso es que siempre le predicamos a Jesús como el único y suficiente Salvador, el único, el que murió, del cual es la honra y la gloria, y del cual es todo lo que tiene que ver con la salvación es Jesucristo el Señor. Se lo voy a repetir de nuevo. El 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Dice,
Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos. Ahí había un problema fuerte, porque las autoridades, los religiosos, no querían que se hablara en el nombre de Jesús. No querían que la gente siguiera de la misma forma, porque de eso se tratan las religiones, como siempre se lo hemos dicho. Entonces, mire lo que dice: cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. O sea, aquí están ellos metidos entre un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque primeramente Pedro y Juan eran dos hombres que no habían estudiado. Por ejemplo, cuando para usted ser cura, usted tiene que ir a estudiar años y años. Y ahora esta gente, sin haber estudiado, pues ellos tienen la evidencia. Están hablando diferente y también tienen un paralítico, uno que era paralítico, y lo tienen ahí. Ahí con ellos. O sea, que ya ellos no pueden darle para atrás. Entonces, oiga bien, escuche bien, dice, y por eso no podían decir nada en contra. Y dice, entonces, oiga bien esto ahora, dice, entonces le mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. O sea, echaron la gente para afuera, los jefes, y se quedaron, planificando lo que iban a hacer. Entonces, escuche bien esto ahora. Y dice, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa. Oiga bien, los religiosos, los enemigos suyos. Dice, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa. O sea, aquí está el cojo. El que era cojo. Aquí está el cojo brincando como una bola de ping-pong. Y que ellos lo sanaron. Y no lo podemos negar, dicen las autoridades. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, oiga bien, vamos a amenazarlo, oiga bien, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. ¿Se da cuenta? Recuerda, usted se da cuenta por qué es que nosotros le decimos a usted que los políticos y los religiosos son sus peores enemigos. Mire lo que pasó aquí. Y si usted lee a Mateo en el capítulo 27, al final, usted se va a dar cuenta que cuando Jesús resucita, ellos le pagan a la guardia para que digan que Jesús no resucitó, sino que fue que los seguidores de Jesús fueron y se robaron el cadáver. ¿Sabe para qué? Para que le siguiera el negocio de venderle los diosesitos fabricados. Porque cuando el pueblo supiera que Jesús había resucitado, imagínense usted, ¿para dónde iban a coger? Para donde Jesús. Entonces los religiosos no querían que eso pasara. Entonces, no, digan que fue que ellos vinieron, él no resucitó nada, se robaron el cadáver. Por eso es que no está en la tumba. ¿Entiende? Y eso se está diciendo hasta hoy. Entonces dice, entonces mire cómo dice, vamos a amenazarlo para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Oiga bien. Pero Pedro y Juan le contestaron, aquí está Pedro, dice, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Oiga bien. Por eso es que le hemos dicho a ustedes que nosotros los que nos llamamos hijos de Dios no estamos aquí para complacer. Nosotros aquí estamos para hablar verdades y las verdades no le gustan a nadie.
¿Entiende? Por eso fue que mataron a Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados para que ustedes no persigan a nosotros. Por eso es que yo hablo aquí rasgado. Yo le hablo claro, de verdades, con el respaldo de la Biblia. Y estoy dispuesto a ir donde quiera porque siempre le hablo la verdad. ¿Entiende? Entonces, mire lo que dice. Así que los llamaron y le ordenaron que no hablaran ni enseñasen nada acerca del nombre de Jesús, pero Pedro y Juan le contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes antes que a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando una persona se llena de Dios, no vive para otra cosa. En eso usted puede saber si usted le está sirviendo a Dios, de qué usted habla, qué usted tiene en plan, qué usted tiene en su agenda. ¿Qué es lo que a usted le gusta hacer? ¿Le gusta leer la Biblia? ¿Le gusta enseñarla? ¿Le gusta...? Entonces, eso viene solo, hermano. Porque es que primero tiene que entrar el Espíritu Santo dentro de nosotros, para usted y yo llenarnos de Dios, para hablar de Dios, para ser adicto a hablar del Evangelio. ¿Entiende? Eso no se trata de ir a una iglesia. Entonces dice, las autoridades lo amenazaron, pero lo dejaron libre. O sea, tenían que dejarlo ir obligado. Y dice, y no encontraron cómo castigarlo porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años tirado ahí en el piso. Y con la religión, los religiosos estaban ahí y no pudieron hacer nada. Y Pedro, al otro día que se fue Jesús, ahí viene Pedro y ora por él y se levanta como una bola de ping-pong. Y ese es el problema. Las religiones lo mantienen a usted chupando caramelo y nada pasa. Y usted patinando en el mismo lodo toda la vida. De eso se tratan las religiones. Por eso le hemos dicho a ustedes. Y entonces mire cómo dicen. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, ya lo soltaron. Fueron a reunirse con sus compañeros y le contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Después de haberlo oído, todos juntos oraron a Dios diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste que por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo, dice, ¿por qué se alborotan los pueblos y por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y los gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Aquí está lo que siempre le hemos dicho, que los políticos y los religiosos son sus peores enemigos. Entonces mire la oración que hicieron ellos. Y mire lo que dice. Después de haberlo oído, todos juntos oraron a Dios diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese es el Dios que yo le estoy diciendo a ustedes, el Dios que hizo todas esas cosas. No pierda su tiempo usted hablando y orando, hablándole a un Dios mudo, fabricado por la gente. Órele al Dios poderoso. Entonces mire cómo dice. Y dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo. Oiga bien, esto está escrito. Mire, ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y los gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Lo que siempre le hemos dicho a ustedes, los políticos y los religiosos son sus peores enemigos. Y dice, es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya había dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncie tu mensaje sin miedo. Lo voy a repetir, concédele a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. A eso que usted y yo hemos sido llamados. El día que usted y yo nos toque partir de aquí, que Dios permita que pase lo que pase, nos fuimos para nuestra casa. Pero usted y yo tenemos que hablar sin miedo, siempre y cuando hablemos la verdad. Sin miedo, que lo sepa el diablo y los demonios, que nosotros hablamos sin miedo. ¿Entiende? No hay ningún otro que pueda salvar a nadie que no se llame Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Entonces, dice,
Y dice, muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo Hijo. Para eso que se predique el Evangelio, para que el poder de Dios se manifieste en los que escuchan la palabra de Dios, para que los enfermos se sanen, para que los cautivos sean libertados, para los que fuman dejen de fumar, para los que juegan dejen de jugar, para los pecadores se arrepientan y reconozcan que tienen que dar la vuelta. ¿Entiendes? Y dice, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Donde está la presencia de Dios, tiembla la tierra. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Donde se predica la palabra de Dios, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Gloria a Dios. Vamos a terminar esto en un segundo para que usted vea. Dice, entonces todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas. Oiga, eso es lo que se llama iglesia. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos, y no había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terreno y cosas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Y tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. ¿Por qué le decimos que los políticos y los ricos son sus peores enemigos? Y los religiosos, porque ellos se cogen todo el dinero. Mire los políticos cómo se ganan todo el dinero, y mire cómo es que viven los religiosos dándose la buena vida. Entonces mire lo que dice de nuevo, se lo voy a leer. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Ese relajo que tienen con su dinero y con el mío, la buena vida que se dan los políticos y los religiosos y los ricos, ese dinero es mío y suyo. Cuando se le sirve a Dios, no tiene que haber dinero por el medio, no tiene que haber esa vida privilegiada, no tiene que haber esa clase social, porque todos somos iguales. Se lo voy a repetir. Pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y Dios los bendecía mucho a todos, y no había entre ellos ningún necesitado. Ningún necesitado. Hoy en día usted ve los religiosos que andan en sus jipetas, que se dan su buena vida, y usted jalando aire por allá, y ellos con todo el dinero junto con los políticos, los que se le visten, los que son políticos que usan una sotana, que utilizan la Biblia, y los políticos que supuestamente son autoridades y se quedan en la politiquería robándole todo su dinero. Así es que lo voy a dejar hasta aquí. Más adelante vamos a seguir. Mañana mañana es miércoles, el jueves vamos a seguir. Vamos a estar trayendo algunas cosas diferentes. Siempre vamos a estar hablando, vamos siempre a traer cosas diferentes, porque vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es muy bueno. Usted está viendo lo que es la genuina iglesia de Jesucristo. Aquí es que usted tiene que aprender a ser iglesia, ¿entiende? Así que vamos a ver lo que Dios nos siga dando en lo adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta la próxima. Shalom.